Importantísimo, por ejemplo, es los animales que tienen que ser de calidad, y algunas de las características de esos animales pues es la edad, el peso. Aquí menciono raza, sin embargo, un problema de no sé si pudieran regresar un poquito más de la presentación. Claro. Sí, si ustedes dicen, les comentaba, vamos a retomar esta primera parte, que es donde vamos a ver los factores que nosotros debemos considerar antes de iniciar una engorda de cerdos. Los factores importantes en una engorda exitosa, definitivamente tenemos que ver la calidad de los animales. Dentro de ellas es la edad, el peso, la raza. La raza no es precisamente una raza pura. En el caso de la engorda necesitamos hablar de líneas genéticas, y importante la cantidad de los animales. La parte de sanidad, tendríamos que ver que los animales estén libres de enfermedades, tanto infecciosas, virales, como parasitarios, ¿no? Otro aspecto es el manejo, donde tenemos que ver las instalaciones y el equipo necesario, casi indispensable para que esta engorda tenga el éxito que esperamos. Y algo muy, muy importante, que tenemos que darle la importancia que esto requiere, son los registros, donde tenemos que tener anotados los datos de los animales, de los cerdos en particular, sobre todo de alimentación, que representa entre un 60 y un 80% de la producción de la engorda de cerdos, gastos de mano de obra y algunos otros gastos que tendríamos que hablar. La quinta parte la dejamos para el quinto punto lo vamos a dejar para la segunda parte de la plática, que se refiere ya en particular a las alternativas de alimentación de los cerdos. Decíamos que necesitamos animales de calidad, que tendremos que hablar de sanidad, que tenemos que hablar de registros, manejo y el nutrimento. Saben que con el tío contamos con diferentes líneas de alimento para cerdos, y que esa va a ser motivo de una segunda charla. Bueno, de los animales de calidad debemos ver la edad, que es importante. Los animales jóvenes tendrán una mejor conversión alimenticia. ¿Qué es esto de conversión alimenticia? Bueno, es la cantidad de alimento que necesitamos para producir 1 kilo de ganancia de peso en los cerdos. Y los cerdos jóvenes son los que tienen mejor conversión alimenticia. Por lo tanto, es bien importante esta relación edad-peso, ¿sí? Una característica que tenemos que considerar para el inicio de una engorda, que deben ser animales que ya deben estar consumiendo alimento sólido, porque una parte del estrés de los lechones es ese cambio de la alimentación líquida, leche de la mamá, hacia el alimento ya concentrado que necesitamos utilizar para acelerar su ganancia de peso. El peso, les decía, debemos iniciar con animales aproximadamente de 15 kilos, y esto tiene relación con la edad, que decíamos que tienen que ser jóvenes. Entonces, desde que nosotros conseguimos los animales, debemos considerar que los cerdos deben tener en promedio unos 15 kilos, porque es al peso que deben estar consumiendo ya un alimento iniciador o de crecimiento, ¿sí? Que es aproximadamente a las 7 semanas. Importante es que nuestro grupo de cerdos que vayamos a iniciar en la engorda tengan el peso y la edad lo más uniforme posibles. Por lo tanto, es importante que ubiquemos bien de dónde proceden nuestros animales. Decíamos que una de las importancias del engorda en traspatio es que son animales producidos en la región. Entonces, las engordas a lo mejor son de 10 cerdos, que son los que corresponden a una camada de una cerda,
engordas más grandes son 1 o 2, pero que deben tener diferencias mínimas entre edad y peso, a lo mejor 3, 4 días, ¿no? Pero que estén dentro del rango de 7 semanas y aproximadamente kilos. Esto nos va a estar garantizando una engorda exitosa en el menor tiempo posible. Aquí vemos una muestra de una camada de lechones que es lo más uniforme posible, es que digamos que es un requisito para tener una buena engorda. Hablamos de razas, hablamos de líneas genéticas. En el caso de la engorda, recuerden que los cerdos que encontramos en nuestra región ya están bastante mejorados genéticamente y lo ideal es utilizar animales que se conocen de cruzas terminales. ¿Qué quiere decir? Que tanto la mamá como el semental que se utiliza pues están ya genéticamente diseñados para que tengan una mayor ganancia de peso en el menor tiempo posible, tanto hembras como machos. La cantidad será de acuerdo al tamaño del corral, ¿sí? Debemos considerar el espacio que van a utilizar ya al final, digamos que logramos el peso. Si nuestro mercado nos exige animales de 100, 110, 120 kilos, pues tenemos que considerar que los cerdos que van a entrar a la engorda deben estar en un espacio que corresponda. Regularmente hay corrales. Comúnmente aquí en Valles Centrales tenemos algunos cuadrados, la mayoría, otros son rectangulares. Sin embargo, los rectangulares son los más recomendables y pensemos en un corral, es un ejemplo de que tenga 3 por 2 metros, que significan 6 metros cuadrados. Sin embargo, debemos considerar que un cerdo adulto debe o necesita más bien como espacio para él de 1 metro a 1 metro 10 centímetros. Por lo tanto, ese corral de 6 metros pues es para 5 cerdos, no para más. A lo mejor cuando están chiquitines sí podemos tener más, pero ya en la etapa final de finalización requiere de ese espacio para que dé el rendimiento que nosotros buscamos. Entonces, nada más para que tengamos idea, en el destete debemos tener un espacio de 35 centímetros cuadrados por cerdito. ¿Qué quiere decir? Que en 1 metro cuadrado podemos tener en espacio ideal 3 lechones, ¿sí? Y en crecimiento son 60 centímetros, que tendríamos que tener 1 metro o 20 centímetros cuadrados por cada 2 cerdos. En desarrollo y engorda, digamos, de cerdos a partir de 50 kilos de peso, ya necesitaremos de 1 metro a 1 metro 10 centímetros por cerdo, perdón. Entonces, ese es el espacio que debemos considerar, o bien el número de cerdos para el espacio con que contemos para esa engorda. Algo importante es que en zonas cálidas requieren de más espacio los cerdos. En zonas frías podemos, digamos, disminuir el número de cerdos. Sin embargo, lo ideal es que consideremos estos requerimientos o necesidades de espacio por cada uno de los cerdos. El aspecto de sanidad es muy importante, que tengamos cerdos libres de enfermedades y libres de parásitos. Por suerte, los lechones que se producen en la región, pues tenemos una zona, somos afortunados, tenemos una zona libre de enfermedades severas para los cerdos. Les decía al principio que, por ejemplo, en otros países está presente la fiebre porcina, entonces africana, y que está causando estragos en la porcicultura mundial, ¿no? Si traemos cerdos de otros estados, estamos arriesgando nuestra sanidad local, porque podemos importar enfermedades que otros estados que son porcicultores por excelencia ya conviven con muchas enfermedades, y el hecho de transportarlos pues genera estrés en ellos y se pueden manifestar. En ocasiones no se manifiestan las enfermedades en los que llegaron, sino en los que están con nosotros, en los que del lugar son los que se enferman y que inician un brote de alguna enfermedad.
Los lechones en las mismas comunidades, pues conocemos quién los produce y sabemos su rendimiento. Una recomendación es que no compremos cerdos de baratillo. No es que sean mala genética, sin embargo, los baratillos representan una importante fuente de infección, puesto que conviven animales de todas las edades y de muchas partes. Entonces, existe un gran riesgo potencial que si compramos lechones en el baratillo, nosotros estemos llevando alguna enfermedad a nuestra pequeña granja de traspatio. Por ejemplo, vemos ahí son algún baratillo de valles centrales donde sí están limitados los lechones, pero alrededor están animales de otras edades y quizás de otras granjas o de otros lugares que pueden estar transmitiendo o siendo portadores de algunas enfermedades que nosotros a lo mejor no las tenemos. Si, por ejemplo, tenemos problemas respiratorios, son muy importantes en los cerdos, y si van causando daño a nivel de pulmones, pues ahora está de moda los problemas respiratorios. En cerdos ha sido siempre un detalle que por qué los productores dicen que por qué no crecen correctamente los cerdos y cuando eran chiquitos nada más les dio tos, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla donde vemos el grado del daño en el pulmón y la diferencia de la ganancia de peso. Si tienen cero manifestaciones de daño en pulmón, pues obviamente las ganancias de peso serán las mejores. Si tienen un 10%, pues tendrán menos un 3% del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que los cerdos que se enfermaron, pues tendrán menor peso que los que nunca se enfermaron. Si tiene un daño mayor, me voy a los extremos, el 50% de los pulmones, pues ese cerdo al quererlo hacer caminar está expuesto a que le dé un paro respiratorio y cardíaco, aparte de que su rendimiento va a ser 30% menos. ¿Qué quiere decir? Que si un animal o grupo de animales, la mayoría llegó a 100 kilos, él apenas si logró 60, 70 kilos, ¿no? ¿Por qué? Por el daño en pulmón. Entonces es importante que mantengamos sana nuestra pequeña granja de traspatio y que no introduzcamos enfermedades incluso que podemos, les digo, en la región, en los baratillos, encontrarlas. Otro problema importante son las diarreas, los conocemos como problemas digestivos. En los lechones que tengan una diarrea de un día significa 3 días de atraso. Entonces es importante que los lechones en su primera etapa, en esos primeros 49 días, no hayan tenido diarrea. Ese es otro tema que tendríamos que tocar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué otro detalle causa problemas digestivos? Por la alimentación con desperdicios, y estos desperdicios resulta que, entre comillas, son muy económicos, a veces nos los regalan y por eso pensamos que pueden ser una excelente forma de engordar cerdos. Sin embargo, esos cerdos están expuestos a intoxicarse porque el desperdicio se descompone y genera toxinas o el crecimiento de bacterias que se van directamente al intestino y causan problemas, y en algunos casos causan muerte súbita, y sobre todo en animales adultos que ya están a punto de ser vendidos y la pérdida prácticamente es total. Los parásitos son otra causa de diarreas que disminuyen el rendimiento de los cerdos, pero esos pueden tratarse con desparasitantes que se pueden dar incluso al inicio de la engorda. Sobre todo si, por ejemplo, aquí hay un cerdito que está todo atrasado, vean la diferencia entre uno y otro, que bueno, pueden ser parásitos, pueden ser que estén alimentados con desperdicio, y esas son las diferencias y que van a significar pérdidas para nuestra engorda. Bueno, cambiando de tema, esto lo vimos en alguna plática anterior, que es instalaciones y equipo. La ubicación, la orientación de nuestra
caseta de cerdos, nuestro corral de engorda, va a determinar la temperatura, va a determinar la ventilación. Entonces, es importante que nuestras instalaciones tengan un techo alto para que la temperatura no sea muy cálida, que va a ser un efecto sobre el consumo de alimento y ganancia de peso. Aquí hay un ejemplo de la temperatura que nos dice que el frío también afecta esa ganancia de peso. Por ejemplo, sobre todo en animales que están iniciando la engorda, si tenemos temperaturas bajas de 10 o 15 grados, pues vamos a tener cero ganancias, al contrario, perdemos peso. ¿Por qué? Porque el lechón está concentrado en mantener su temperatura corporal y no en el consumo de alimento. Esto es frecuente que veamos que los lechones se amontonan, sobre todo al principio de las engordas. Tenemos lugares húmedos y decimos que le ponemos aserrín o viruta. Sin embargo, la viruta la ponemos en calidad de adorno, no solamente como si fuera ajonjolí en el pan amarillo, ¿no? Entonces, no, lo ideal es que sea una suficiente cama gruesa que elimine ese contacto del cemento frío, sobre todo en las madrugadas, con los lechones que afectarían en la temperatura de los lechones. ¿Sí? Los lechones van a tener efecto, buen efecto si tenemos una temperatura de 26 grados. Es cuando, digamos, su temperatura de confort, que podríamos decir que es lo ideal que buscáramos en una corral de engorda. En los corrales es bien importante la distribución de los bebederos y de los comederos. Aquí hay una foto donde el bebedero está a la mitad del corral y que el desperdicio de agua va a generar humedad. El comedero igual a lo mejor no es la cantidad de espacios que se requieren para el número de cerdos que está en el corral. Entonces, lo ideal es que los bebederos estén muy cercanos al drenaje, o sea, la parte más baja del corral, para que no humedezca la superficie del corral. Los comederos, pues más cercanos al pasillo, donde nosotros podamos servir fácilmente sin meternos al corral. Y entre el bebedero y el comedero tiene que quedar un espacio que va a ser de descanso para los cerdos. Los cerdos son los animales más limpios que hay. Si tienen el espacio que mencionábamos de 1 metro 10 centímetros por cerdo en cada corral, los cerdos van a tener un lugar designado para hacer sus necesidades y va a ser la parte húmeda, ahí van a orinar y van a defecar. En el extremo opuesto van a estar su comedero y ahí siempre van a estar comiendo, y por lo tanto la parte de en medio la van a dejar para descanso. Entonces, de nosotros depende que los animales se mantengan limpios y nos faciliten el aseo de ese corral. Por ejemplo, aquí vemos que el comedero, el bebedero, está con una flechita roja por ahí, está a medio corral y por lo tanto medio corral está húmedo. Si recorremos ese bebedero hacia el extremo donde están las rejas, que ahí se ve ya el drenaje, pues obviamente el corral se va a mantener más seco. Por lo tanto, los animales más limpios, ¿sí? Y el comedero igual está, digamos que está cercano a la puerta, pero bueno, es lo ideal, que estén separados el comedero del bebedero, el bebedero más hacia la parte donde esté cerca el drenaje. Por ejemplo, aquí hay un corral muy limitado y con el bebedero a la entrada del corral. Entonces está abajo, es oscuro, es humedad en el corral y vemos los cerdos. Para empezar, un espacio muy pequeño para los cerdos, todos cochinos, pues no tienen un confort. Entonces no son animales que, aunque se vean muy bonitos, a lo mejor el tiempo que llevan para lograr ese peso se haya prolongado algo. Importante, el cuarto punto que vamos a ver hoy son los registros. Aquí quiero darle un poquito de hincapié, y es que tenemos que hacernos de costumbre anotar
en una libreta, en el calendario, en donde tengamos oportunidad y mantener esa información. Información es de cuándo iniciamos la engorda, la cantidad de cerdos con que empezamos, el peso y la edad es importante, la procedencia, a quién le compramos el cerdo y vemos cuál fue su rendimiento, si fue bueno o si fue malo, a qué precio está el cerdo ya para abasto, a qué precio están los lechones. Recuerden, los lechones de 10 kilos valen 2.5 veces más que un kilo de cerdo para abasto. ¿Qué quiere decir? Si en el mercado un cerdo de 100 kilos, el precio por kilo está a 30 pesos, el lechón valdrá 75 pesos los primeros 10 kilos. Entonces tenemos que tener esos datos para que nosotros podamos hacer nuestros registros y veamos cómo nos va en este negocio de la engorda de cerdo. Datos importantes del consumo de alimento, la cantidad por cada tipo de alimento, un alimento iniciador, si es que los animales son pequeños, de crecimiento, de desarrollo, de engorda o finalización. Entonces, cada uno de esos tienen un diferente precio y consumen una diferente cantidad. Aquí vuelvo a retomar lo del principio. Si entre más jóvenes son nuestros lechones, nuestros cerdos al inicio de la engorda, tendrán mejor conversión alimenticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada kilo de alimento que consuman podrán tener una mayor ganancia de peso. Quiere decir que necesito menos alimento para producir un kilo de cerdo al inicio de la engorda con animales jóvenes y de buen peso. Y yo veo un cerdo pequeño, pero que tiene más de 4 meses y tiene 15 kilos, ese cerdito, aunque vaya a tener un crecimiento compensatorio porque mejoramos su alimentación, no va a tener el rendimiento que a lo mejor un lechón que lo agarramos de 15 kilos y de 7 semanas, en que en 145 días ya tiene los quizás 95 o 100 kilos de peso, ¿no? Entonces esa es la importancia que tienen estos puntos que estamos viendo en esta plática. Otra cosa importante y que poco la hacemos es que tenemos que pesar con regularidad nuestros cerdos. ¿Para qué? Pues es que los cerdos tienen diferentes necesidades de acuerdo a la edad que va en relación al peso de cada uno de ellos. Por eso decimos que los lechones van a comer preiniciadores desde prácticamente la primera semana de vida hasta que tengan los 15 kilos para empezar con un alimento iniciador, a los 30 con un de crecimiento, a los 50 con un desarrollo, y a los 75 con un finalizador, ¿no? O engorda, como nosotros queramos. Entonces es importante. Ahí está una manera de pesar los cerdos, es con una báscula romana o de machete, y con un mecate por ahí hacemos un lazo y los pesamos. La otra más moderna, por así decirlo, pues son las básculas, que no todos tenemos al alcance una báscula con reja y todo, pero sí podemos conseguir estas básculas de machete o romanas que las podemos utilizar para el caso de llevar un peso de los cerdos, ¿no? Bueno, ¿qué debemos conocer? A través de los registros vamos a poder ver el peso de los cerdos en cada una de las etapas, el consumo de cada uno de los alimentos que vamos a utilizar durante esa engorda, el origen y la edad de inicio de nuestros cerdos, porque si al final de la engorda le dices, ¿con quién compró los lechones? No me acuerdo si mi compadre o los compré en tal granja. Entonces es importante que nosotros llevemos registros. La fecha de inicio nosotros cuando platicamos con los productores decimos que a tal edad tienen que estar consumiendo determinados alimentos. Entonces
cómo saber si no tenemos anotaciones. Entonces, bien importante que se registren los datos minuciosos, incluso si somos sofisticados tenemos que considerar hasta las épocas de lluvia, anotar si la tercera semana de agosto fue lluviosa, pues a lo mejor pueden manifestarse enfermedades posterior a por el cambio brusco de temperatura y no sabemos cuál fue el origen si no anotamos. Entonces son bien importantes los registros, ¿sí? Saber si hubo algún tratamiento para anotar los gastos por conceptos de medicamento, las fechas, las épocas del año que a lo mejor se presentan algunas enfermedades que son cíclicas dentro de la producción pecuaria. Entonces son bien importantes los registros que nos van a dar elementos para valorar nuestro trabajo. Si tenemos registros, podemos analizar, ¿sí? Esta se movió, pero bueno, con los registros podemos analizar las causas de los problemas, ya sean de alimentación, ya sean de enfermedades, ya sean de ganancia de peso. Y, por ejemplo, con los registros podemos ver si algunas enfermedades pueden evitarse con solo corregir a lo mejor las instalaciones y el equipo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un grupo de cerdos que creció desuniforme. Bueno, ¿por qué? Tenemos que analizar si tenemos el registro, bueno, ¿cuántos cerdos tengo en ese espacio? ¿Sí? Cuando me enteré de que tengo que tener por cada cerdo 1 metro cuadrado y resulta que en 6 metros meto 10 cerdos, obviamente va a haber competencia de espacio, de comedero, de alimento y por lo tanto va a haber una diferencia entre los cerdos marcada, no va a ser una camada uniforme. Entonces, para eso nos sirven los registros, bien importantes. Con los registros es posible analizar la rentabilidad de nuestra engorda, que ese es nuestro objetivo. La eficiencia del alimento, recuerden, nosotros como proveedores de alimentos sabemos que la culpa siempre es del alimento, cuando la verdad es que en ocasiones si no tenemos los registros no sabemos cuál fue la causa del problema. Entonces por eso son bien importantes los registros, son bien importantes conocer estos antecedentes antes de iniciar una engorda. La cantidad de cerdos que compramos, a lo mejor el origen de algunos problemas los podemos identificar cuando analizamos nuestros registros, ¿sí? La época de mejor precio, si no anotamos que en Semana Santa el precio, aunque ya no es tan marcado ahora, pero en Semana Santa siempre castigaban el precio de la carne por la cuaresma. Entonces, cosas de esas parecen simples, pero que son bien importantes para la toma de decisiones y mejorar las decisiones para la engorda de cerdos en el traspatio, ¿no? Y con esto finalizo, quedándome con esta reflexión. Con los registros podemos tomar las mejores decisiones para la engorda de cerdos en el traspatio. Muchas gracias por su atención. El caso de diarrea, puede haber, hay un bombazo que es el discural porcino, ¿sí? Sin embargo, lo importante es saber cuál es la causa de la diarrea. Por ejemplo, puedo pensar que si lo estoy alimentando con desperdicio, pues es probablemente el alimento en descomposición que generó alguna enfermedad, alguna bacteria entérica,
a lo mejor Escherichia coli y es la causa de la enfermedad, o el exceso de grasa, por ejemplo, o acidez de un suero de leche, por ejemplo, puede ser una diarrea mecánica, ¿no? Entonces tengo que analizar cuál es la causa. Si sé que es infecciosa, sí le puedo meter algún antibiótico, pero si sé que es a causa de un mal manejo, ¿sí? Entonces tengo que corregir el manejo, por ejemplo, el tipo de alimentación. ¿Sí? Entonces, los medicamentos son auxiliares al manejo que estamos llevando en los cerdos y es más barato prevenir que tratar. Otra pregunta más sería, ¿qué tan alto podría ser el peso? En esta zona de valles centrales, arriba de los 3 metros, 3,5 metros en la parte más alta y a lo mejor 2,5 como parte más baja, ¿sí? ¿Cantidad de cerdos? La cantidad de alimento que podemos, la cantidad de alimento dependerá de la edad de los cerdos y el peso de los cerdos. Podemos empezar en cerdos. Si le digo de una cantidad total, a lo mejor son 7 bultos para una engorda total por cerdo. Si es que lo queremos hablar por consumo total. En caso de el día, va entre 2 kilos y medio y 3 kilos de un buen alimento. Por ejemplo, un engordalean, ¿sí? Que va a consumir cerdos entre 70 y 100 kilos de peso. Muy bien. Victoria Velasco también, ¿podría presentarnos una tabla proporcional de alimentación? Con mucho gusto, es el tema. Vamos a hablar en la parte 2 de esta plática de engordas, vamos a hablar exclusivamente de las alternativas de alimentación, que es los alimentos completos, los que tradicionalmente tenemos, algunas líneas como la PT, la Hi-O, la Vital, y también algunos núcleos o bases que pudieran utilizarse. Y las cantidades de acuerdo a la edad y etapa de los cerdos, por ejemplo, en inicio, en desarrollo, en crecimiento, en finalización. Vamos a hablar de esos para el consumo y, digamos, hacer un presupuesto por etapa de cada una de las etapas en la engorda de los cerdos. Con gusto. También para comentarles, dentro de la página de donde el médico ha escrito una serie de blogs y ahí estamos poniendo los diferentes materiales de estas pláticas y las presentaciones. Así es, sí. Sí. Blogs, sí. Ok, perfecto, nada más para que sepan por ahí. Y Rigoberto Castellanos menciona, ¿por qué los cerditos al tercer día de nacidos se pelean? Es decir, una especie como de sarna, ¿de qué manera podemos prevenir? Las peleas en los lechones pueden ser a causa de la falta de leche en las mamás. Es muy frecuente que quitemos a los cerditos conforme van naciendo y esto no estimula la producción de leche. El hecho de que el primer lechón se acerque a mamar, a definir su teta, porque eso tienen los cerdos, desde que nacen agarran una teta y es para toda su etapa de lactancia. Ese primer lechón va a mamar y va a haber un estímulo hacia el cerebro de la marrana que va a generar la oxitocina, que a veces abusamos de ella, y va a generar la producción de leche. Cuando quitamos a los lechones, falta ese estímulo y por lo tanto la marrana no tiene la cantidad de leche. Otra razón por la que se pelean es porque, por ejemplo, la mamá no es una cerda
que está hecha para producir lechones. De repente nos gusta una cerda que la agarramos de la engorda porque la vemos muy bien conformada, muy musculosa, y pensamos que es una buena reproductora. No, no es una buena reproductora y por lo tanto no va a producir la suficiente, no tiene una aptitud materna, una producción suficiente de leche. La otra es que no demos el alimento adecuado a la cerda durante los 3 meses, 3 semanas, 3 días de gestación. Tenemos que dar un alimento de gestación, cambiar su alimento 15 días antes para un alimento de lactancia, ¿sí? Y a libre demanda. Entonces, esas son las razones para que evitemos esas peleas dentro de los lechones. A los lechones, por favor, no los descolmillen. Corrigiendo la pregunta que hacían, nos decía Rigoberto, ¿por qué se pelan? O sea, se parten, nos dice él. Se parten. Fue un error de nosotros al leer la pregunta. Sí, no hay problema. Se pelan porque en ocasiones no limpiamos correctamente a los lechones. Utilizamos, por ejemplo, algún trapo limpio para quitarle toda la membrana que tienen, ¿sí? Los lechones. Les quitamos toda esa membrana, los secamos, por así decirlo, y eso va a evitar que se lleguen a pelar. Otra causa de que se pelen los lechones es que los expongamos demasiado al sol. Los cerdos son blanquitos y son muy sensibles al sol, entonces es otra razón por la que me parece que le sale caspa. Entonces, si los secamos, los limpiamos muy bien al momento de nacimiento, digamos que sería una de nuestras actividades. Se manejaba, no sé si todavía tengamos por ahí en el tío, un producto que se llama Vidasec. Es un talco donde lo ponemos en una tinita y bañamos literalmente al lechón y lo dejamos. Ese polvo va a absorber todas esas membranas y el lechón va a mantener su temperatura muy bien y no se va a pelar. Excelente, médico. Muchísimas gracias. Otra pregunta más nos dice, cuando son lechones es muy importante proporcionarle una fuente de calor con el clima que tenemos estos días, evitar los cambios bruscos de temperatura. Efectivamente, sí. Lo recomendable es tener una lechonera, ¿sí? Que en ocasiones puede ser un tambo de 200 litros, acostado con un foco en medio. Los lechones son muy inteligentes y se van a meter a ese espacio, ¿sí? Cuando hablamos creo que en una plática ya lo comentamos, tecnificación del traspatio, vimos alguna lechonera así, ¿sí? Está en una plática anterior de cerdos, en la primera anterior. Correcto, ahí de hecho, nada más para comentar, hace ratito no se escuchaba el audio correctamente. Les compartí la dirección de distribuidoreltio.com.mx/blogs. Aquí se las estoy compartiendo nuevamente. En ella van a encontrar, donde ustedes ven que dice videoblog, van a encontrar las diferentes charlas que hemos tenido de Distribuidor El Tío. Asimismo, van a ver los materiales que tenemos de cada una de esas charlas. Y prácticamente ahí ustedes pueden conocer un poco más acerca de todos estos temas que estamos comentando. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más para el médico Cardes. Ok, pues bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes de esta sesión. Como ustedes saben y como han visto, hemos estado haciendo esta serie de sesiones, esta serie de webinars, que también ya están colocados en nuestra página de YouTube. Ustedes nos pueden buscar como Distribuidor El Tío. El día de hoy tuvimos la plática Tecnificación del Traspatio, Engorda de Cerdos, parte 1. Ya próximamente también a sus correos electrónicos y de manera directa estaremos presentándoles la parte 2 de esta sesión, en donde hablaremos aún más de este tema de tecnificación para la engorda de cerdos. Muchísimas gracias, médico. Agradecemos a todos los asistentes por haber participado, al médico René Ricardes y todos los médicos que participan en Distribuidor El Tío. Ustedes los pueden conocer, acercarse a ellos para poder resolver cualquier duda. Recuerden
que el enfoque es hacia el tema de prevención, y si ustedes tienen ya un problema clínico, también les recomendamos que asistan con su médico de confianza. Muchísimas gracias y bonita tarde, médico, que esté muy bien. Buenas tardes.